Buenas noches y bienvenidos a esta entrevista especial. Soy Catherine Bellis y junto con mis compañeros tenemos el honor de conversar con un distinguido profesional en la salud, Julio César Espinosa Calero, quien es licenciado en tecnología médica en laboratorio clínico. Actualmente es jefe de laboratorio referencial de citología de la Dirección Regional de Salud en Callao, con especialidad en citología y maestría en gestión en salud. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de salud pública. Buenas noches, licenciado. Es un gusto poder conversar con usted esta noche. Somos estudiantes del primer ciclo de la Universidad Norbert Wiener de la carrera de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación. Junto a nosotros estamos reunidos hoy la compañera Joana Delgado Chinchay, Pierre Ángela Otoya Gil, Juliana Calle Calle, Natalie Rodríguez Guamán, José Curi Roca y quien le habla, Catherine Belisco Beñi. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, queridos alumnos y amigos. Pues, es un honor, compartir algún tema de interés de parte de ustedes para poder hacer pues, la difusión y el conocimiento, pues, que nos toca a nosotros, hacer, ¿no? Así es. Y esta noche vamos a conversar sobre, bueno, un tema muy controversial para el tema de mujer, ¿no? Que se trata del cáncer de cuello uterino y su diagnóstico en laboratorio clínico. Y brevemente voy a dar una explicación para poder tener mayor conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino. Es una enfermedad en la que las células del cuello del útero de una mujer comienzan a crecer de manera normal y pueden convertirse en tumores malignos. Está relacionado con infecciones por el virus del papiloma humano y puede prevenirse mediante exámenes regulares y vacunación. A continuación, licenciado, le doy el pase a mi compañera Juliana Calle Calle, quien hará las preguntas con respecto a la entrevista. Adelante, Juliana. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales métodos de diagnóstico utilizados en el laboratorio clínico para detectar el cáncer de cuello uterino? A ver, histología tenemos, muy claro que solamente la histología, a través de un corte histológico y la biopsia, puede hacer el diagnóstico. También tenemos estrategias de tamizaje que nos lleva a realizar un screening o un descarte de lesiones precancerosas y cancerosas a nivel del cuello uterino. Entonces, por ende, el tamizaje incluye un Papa Nicolau convencional, una citología en base líquida, las pruebas moleculares y la colposcopía y biopsia. Entonces, para entender, ¿no? El diagnóstico siempre lo hace la histología, pero el tamizaje o el screening o el cribado lo hace la citología convencional, la citología en base líquida, la prueba molecular y la inmunistoquímica también podría ser, ¿no? Listo, licenciado. Muchas gracias. A continuación viene la pregunta a cargo de Joana Delgado. Joana, adelante. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué importancia tiene la citología cervical en la detención temprana de cáncer de cuello uterino y cómo se realiza su procesamiento en laboratorio? A ver, como les hacía saber, para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino se realiza la biopsia, ¿no? El corte histológico. Pero hoy en día mantenemos como parte de la estrategia para el descarte de lesiones premalignas y malignas, tenemos el Papa Nicolau, o como también me hacía saber, es la citología cervical, ¿no? O cérvico-vaginal, que es el Papa Nicolau. Qué importante es este método porque, primero, es de bajo costo, ¿no? Es sencillo hacerlo. Es un proceso ambulatorio, ¿no? Que se puede hacer en cualquier centro de salud o cualquier institución privada. Claro que tiene sus desventajas porque tiene baja sensibilidad comparado con otros métodos, pero en el Perú estamos limitados a hacer solamente la citología cérvico-vaginal, lo que en otros países, por ejemplo, se hace la citología en base líquida, que consiste en mejorar la citología cérvico-vaginal
con una mejor toma de muestra, porque utiliza un dispositivo mucho más certero, que es el Service Brush, además de que ya no estira la muestra en una lámina o en un portalámina y nos limita a tener una cantidad exacta de número de células. Lo que hace la citología líquida es recolectar toda la muestra y depositarlo en un frasco preservante y ésta ser utilizada. Entonces, la importancia del Papa Nicolau es que hoy en día el Perú, con todas sus regiones, tiene laboratorios de citología exclusivamente, que ellos se encargan justamente de tamizar a todas las mujeres desde que inician su relación sexual hasta los 70, 80 años. La importancia de este método es que el Perú es como parte de la estrategia, es una herramienta útil para el descarte pues, de cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad de salud pública silente. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad va a ser diagnosticada ya en una etapa avanzada, cuando hay vestigios de sangre, cuando hay dolor, cuando ya la paciente siente dolores. Por eso es importantísimo la prevención mediante el estudio o la citología convencional, ¿no? Eso es lo que podríamos comentar, ¿no? Ok, muchas gracias. Qué importante, ¿no? Qué importante el diagnóstico a tiempo. Ok, a continuación tenemos la pregunta a cargo de Pierángela Otoya. Pierángela, adelante. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las pruebas moleculares que se emplean para confirmar un diagnóstico de cáncer de cuello uterino y cuál es su papel en el laboratorio clínico? Perfecto, mira, es una pregunta bien amplia, ¿ya? Pero como ustedes pues ya están iniciando una carrera universitaria, van a tener los términos y a veces se comparan, porque marcadores tumorales podemos entender en el laboratorio clínico como algunos elementos que nos sirven para diagnosticar cáncer, pero en sangre. Hablamos, por ejemplo, de un marcador de mama o de estómago o de pulmón, que es distinto al de cervix. Si hablamos, por ejemplo, en el varón, el PSA es un marcador tumoral, no específico, pero nos dice que probablemente si está elevado, puede tener cáncer. En el caso del cáncer cuello uterino, no hay un marcador específico en sangre. Lo que hacen es evaluar al agente etiológico del cáncer de cuello uterino. O sea, evalúan al PDH mediante pruebas. Hoy en día, por ejemplo, hay anticuerpos contra el PDH en sangre. Eso es en el lado del laboratorio clínico. Pero cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, nos vamos hacia la otra área, que es anatomía patológica. En anatomía patológica, marcadores tumorales se utilizan cuando la citología o la histología es incierta. ¿Qué quiere decir? Que cuando los criterios citológicos o los criterios histológicos no son suficientes para decir que esto es cáncer. Entonces, cuando hay limitaciones en este diagnóstico, utilizamos los marcadores tumorales, que son reactivos, que enfrentan al espécimen y dicen, si lo que tú estás viendo te parece, con el biomarcador o con los marcadores tumorales que yo utilizo, les voy a decir es o no es. ¿Ya? Entre los biomarcadores o los marcadores tumorales que se utilizan en anatomía patológica, hablamos, por ejemplo, del Ki67, del P16, las proteínas E6, E7, que son del papilomavirus humano. Bien. Interesante, Vamos con la licenciado. siguiente Muchas gracias. pregunta. Sí, a continuación viene Natalie Rodríguez. Natalie, adelante. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se lleva a cabo la preparación de muestras de tejido cervical para el análisis histopatológico en el laboratorio? ¿Y qué información proporciona este tipo de prueba?
Muy bien, esto va a estar en relacionado a la primera pregunta, en la cual me hablaban del diagnóstico, ¿no? Y yo les decía, cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de histología, hablamos de tejido, hablamos de biopsias. Y esta pregunta justamente es para ampliar esto. La histología, el tejido es recolectado mediante una ampliación del tejido mediante un colposcopio. Y el ginecólogo o el médico a cargo lo que va a hacer es extraer un pedazo de tejido mediante una colposcopía y esta es llevada al laboratorio en un recipiente llamado formol. Le sacan unos punch o unos pedazos de piel del cervix o del cervix y estos son analizados en el laboratorio de anatomía patológica mediante cortes histológicos. Unas láminas tan delgadas de 6, de 4, 6, de 8 micras, estas van a ser expuestas al microscopio mediante una coloración y van a ser evaluadas a través del microscopio. No todos los laboratorios de citología, en este caso, por ejemplo, en el Callao, tenemos un laboratorio de diagnóstico. Lo que en el Callao tenemos es un laboratorio de screening citológico. Solamente hacemos Papa Nicolau convencional. Pero deberíamos hacer el diagnóstico final, ¿no? De lesiones premalignas y malignas. Con esto haríamos una estrategia ideal, porque el paciente, si tiene una lesión, inmediatamente pasaría una colposcopía y una biopsia, se extraería el tejido y se diagnosticaría inmediatamente. Esa es una propuesta donde se llevaría mejor un seguimiento a todos los pacientes que requieran un diagnóstico certero, ¿no? La siguiente pregunta. Ok, sí, ok, licenciado, muchas gracias. Y por último, tenemos a José Curi con la última pregunta en esta entrevista. Adelante, José. Gracias, Catherine. Buenas noches, estimado licenciado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el papel del tecnólogo médico a la interpretación de los resultados de laboratorio relacionados con el cáncer de cuello uterino hacia los pacientes? A ver, en la formación universitaria, los tecnólogos médicos en laboratorio clínico, salimos egresados con esta especialidad, tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica. Pero pocos tecnólogos hacen la carrera de la segunda especialidad. En mi caso, yo hice una carrera de segunda especialidad en citología porque me desenvuelvo en el área, ¿no? Yo ahora soy responsable o el encargado o el jefe del laboratorio de citología, donde contamos, por ejemplo, con 2 licenciados, además de mí, y un anatomopatólogo. Entonces, qué importante es el rol del tecnólogo médico en formación de esta especialidad. Es vital, porque de nosotros depende, de nuestra evaluación o de nuestra experiencia mediante la microscopía, podemos decir si esta paciente que viene una vez al año o una vez cada 3 años, tiene o no lesiones premalignas. Y el poder que tenemos, podemos decir, ¿estás bien o necesitas una evaluación mucho más amplia, ¿no? Miren, la importancia del profesional, claro, idóneo, capacitado, actualizado, porque el perfil de un tecnólogo médico, ustedes lo van a ver poco a poco, no es simplemente terminar de estudiar, es actualizarse, hacer un diplomado, hacer artículos científicos, hacer trabajos de investigación, hacer diplomados, doctorados, maestrías. Entonces, la importancia del perfil del profesional es en todas las áreas. Yo les comparto mi experiencia porque va a tu última pregunta, ¿no? Qué importante es el tecnólogo médico en determinadas áreas, pero un tecnólogo médico bien preparado o un profesional bien preparado es una garantía de salud, sobre todo en nuestro país, ¿no? Listo.
Ha sido un gusto responder sus preguntas. Ok, licenciado. Yo quiero agradecerle por el tiempo que le dedicó a esta entrevista. Valoré mucho la información que nos proporcionó sobre este tema, que en sí es un tema importante y muy delicado, ¿no? Y también agradecerle nuevamente porque nos brindó una perspectiva interesante. Muchas gracias y buenas noches. Gracias Gracias también a ustedes. Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas Buenas noches noches, a doctor. todos.